Bueno, seguimos acá en verificación y validación de software, clase número 11. Y como ya empezamos en la clase pasada, estábamos hablando de testing orientado a objetos, cómo el paradigma afecta el proceso de testing, qué cosas tenemos que tener en cuenta del paradigma al momento de testear. Y habíamos visto varias cuestiones, que en sí el paradigma no ayuda mucho al testing, pero que implica hacer algunos trabajos extras. Habíamos terminado la última clase presentando el concepto de una clase aplanada. Una clase aplanada es una clase que hace explícito, es decir, que contiene, que yo lo puedo ver en la clase, todo lo que hereda. ¿Sí? Hay un proceso por el cual yo puedo tomar una clase que forma parte de una jerarquía de herencia y transformarla en una clase aplanada. Y eso muchas veces se usa en los procesos de testing cuando hablamos del paradigma orientado a objetos. Entonces, el tema es, yo tengo una clase C que hereda de B, que hereda de A. C tiene todo esto. ¿O qué es lo que no tiene C? ¿Qué consideraciones tengo que tener en cuenta yo para poder decir si voy a hacer una clase aplanada de C, tengo que tener todas estas cosas? Y ahí entra en juego cuando empezamos a hablar de qué cosas se heredan, qué cosas no se heredan, qué cosas se ven, qué cosas no se ven. Lo que sería la semántica de la herencia. Entonces, a nivel de visibilidad tenemos los cuatro modificadores clásicos: público, privado, protegido y paquete. Una subclase puede acceder directamente a todo lo que está declarado como público, protegido o paquete. O sea que al momento de pensar en una clase aplanada, sin duda lo que sea público, protegido o paquete baja. El tema está en privado. Porque si recuerdan de cuando hablábamos en TDP, nosotros a veces se dice, por simplificar mucho las cosas, lo privado no se hereda. Y en realidad sí se hereda. Lo privado está. Porque si yo tengo un método público que llama a un privado y heredo el método público, yo voy a poder seguir llamando al privado. Quiere decir que el privado se hereda. Lo que pasa es que no está visible directamente. Pero si estoy hablando de una clase aplanada, yo voy a querer seguir teniendo ese privado, porque tiene que seguir funcionando todo. Entonces ahí empieza el juego más complejo de una clase aplanada. Público, paquete y protegido, todo eso lo llamamos visible. Todo lo que sea privado lo vamos a llamar invisible. Los atributos que no son sobrescritos, en el caso de los lenguajes que explícitamente lo marcan y que son visibles, se bajan directamente de la superclase a la subclase. Si un atributo no es sobrescrito y es invisible, entonces tenemos que analizar si hay alguien que lo usa visible para poder bajarlo. Si un método de la superclase accede al atributo invisible, ¿sí?, entonces el atributo se baja a la subclase. Excepto que nadie lo use, ¿sí? En ese caso no lo bajamos. Los atributos que son sobrescritos se deben bajar de la superclase a la subclase si también se están bajando los métodos que lo utilizan. Es importante que en este caso los atributos que sean sobrescritos hay que hacer un renombramiento porque tienen que coexistir con sus diferentes versiones. Y también hay que actualizar todas las referencias a los atributos. Es decir, cada vez que yo hago un llamado a super, que estoy llamando a algo que está arriba en mi jerarquía de herencia, si yo voy a aplanar la clase, tengo que reescribir ese llamado. No es trivial lo de la clase aplanada, pero a veces para el testing sirve. El único caso donde un atributo no se baja es cuando es invisible y no es utilizado por los métodos que se bajan. Entonces en ese caso lo podemos dejar arriba y no pasa nada. Y lo mismo pasa con los métodos. Y así creamos clases aplanadas. Y esto sirve como una guía para decir cuándo bajamos o cuándo no bajamos. A partir de esto podemos hablar de dos tipos de alcances o de visibilidades. Podemos hablar de un alcance a nivel de clase, cuando hacemos referencia a todo lo que es visible a nivel de una clase, sus atributos y sus métodos, y nada más. Y la visibilidad a nivel de clase aplanada, cuando es todo lo anterior más todo lo que contiene por herencia. Entonces, siguiendo hablando de lo que es testing a nivel de clase. Recuerden que la clase pasada, repitiendo clase, habíamos hablado a nivel de métodos y después una mini integración a nivel de clase. Ahora ya tenemos la clase integrada. ¿Cómo testeo yo una clase? Bueno, acá aparece algo que se llama la class modality, ¿sí? Porque hay algunas clases que pueden aceptar mensajes en cualquier momento, en cualquier estado interno, pero hay otras clases que imponen restricciones, ya sean restricciones por los mensajes anteriores que se enviaron o por el estado del objeto, o ambas.
Fíjense, yo puedo pensar en una pila, yo no puedo desapilar si la clase está vacía, si la pila está vacía. Entonces ahí estoy poniendo una restricción sobre un método al cual puedo llamar en función del estado. Yo no puedo depositar en una caja de ahorro si la caja de ahorro no fue validada primero. Es decir, yo no llamé antes al método validar. Ahí tengo una restricción por método. Pueden aparecer estas restricciones. Hay distintos tipos de restricciones y se llaman las class modalities. Tenemos 4. Las non-modal class, no existe restricción de ningún tipo. Las unimodal, las restricciones se imponen a partir de los llamados anteriores. Es decir, no importa el contenido del objeto, sino solamente el historial de llamados. Las quasi-modal, las restricciones se imponen a partir del contenido del objeto. En función del estado interno del objeto, yo sé qué métodos puedo llamar o cuáles no. Y las modal son una combinación de las dos anteriores. En las modal, las restricciones se ponen por la secuencia de llamados histórica más el estado interno o el contenido del objeto. ¿Cómo testeo esto? ¿Cómo testeo una clase que no impone restricciones sobre la secuencia de llamados? Bueno, intentando hacer secuencias representativas. Y acá aparece de vuelta la idea del ciclo alfa-omega que habíamos visto antes. Partiendo de la creación de un objeto, ¿qué cosas puedo hacer que sean representativas de la vida del objeto? ¿Sí? Hay varias estrategias. Una es la Define Use Sequence. Esta secuencia consiste de un método de definición seguido de todos los métodos de uso posible. ¿Sí? Del estilo hago set, uso los set y después todo lo que implique usar cosas que se definieron en ese set. Secuencias random de set y get o secuencias sospechosas. Si ya sabemos que hay cierta secuencia que puede ser conflictiva, le apuntamos a esa secuencia. Si tenemos la unimodal, recuerden que la unimodal era restricciones a partir de los llamados anteriores. Y acá aparece un trabajo bastante de varios años de dos autores, Kirani y Tsai. Ellos desarrollaron una propuesta para esta situación que se llama especificación de secuencia de métodos. En esencia, ellos lo que dicen es una clase contiene un conjunto de métodos, ¿sí? Y sea S una secuencia finita de esos métodos. Tenemos lo que ellos dicen es yo puedo definir secuencias de métodos a partir del conjunto de métodos que me ofrece la clase. De esa secuencia de métodos, algunas van a ser válidas y otras no. Y la forma como yo puedo especificar las válidas es a través de expresiones regulares. Entonces, imaginemos que tenemos la clase caja de ahorro. La caja de ahorro tiene estos métodos: crear, verificar, depositar, retirar y borrar. Crear la caja de ahorro, verificarla de alguna manera y verificar la identidad del dueño, depositar plata, sacar plata, borrar la caja de ahorro. Y ellos establecen que si esta clase fuese unimodal, yo puedo usar una expresión regular para establecer el uso correcto, ¿sí? La secuencia correcta de llamados para que la clase siga funcionando bien. Y ellos lo identifican de esta manera. Dice, para una caja de ahorro, primero hay que crearla, después hay que verificarla, después hay que operar y después se puede borrar. ¿Qué es operar? Y operar es primero hacer un depósito y después hacer transacciones, donde las transacciones son muchos retiros o depósitos multiplicados por n. ¿Sí? Esto en esencia es una expresión regular. Entonces a cada clase yo asocio una expresión regular que puedo usar para testear la clase, tanto en forma estática como en forma dinámica. Porque en forma estática yo puedo agarrar la expresión regular, mirar el código, cómo se van llamando los métodos y ver si satisface la expresión regular. Y en tiempo de ejecución también. Si yo pudiese ver los llamados a los métodos, yo podría ir armando la secuencia actual de llamados y viendo si esa secuencia se deriva de la expresión regular. Esas son alternativas para hacer testing de clases unimodal. Y en este sentido, nosotros acá hemos trabajado con esta idea desarrollando un framework propio de testing. Que ese framework lo usamos tanto para testing de visualizaciones como para testing de caja blanca. Y el próximo vamos a tener un laboratorio usando aspectos y este framework, el framework que usamos nosotros, que se llama Tapir, se basa en aspectos. Después los vamos a ver. Cuando tenemos las quasi-modal, estamos hablando de clases que imponen restricciones en la secuencia de llamados en función del estado interno del objeto.
Y ahí es donde aparecen los invariantes y las precondiciones. Porque básicamente, si estamos hablando del estado interno, estamos hablando de estados, y si hablamos de estados, estamos hablando de un grafo, un diagrama de estados, o una tabla de transiciones. Y todo lo que ya vimos para grafos y tabla de transiciones lo podemos aplicar acá. Podemos usar las invariantes y las precondiciones como las condiciones de mis transiciones, y a partir de eso generar un diagrama de estados. Entonces el testeo de esto, pues básicamente el testeo de los caminos que yo puedo armar dentro de este diagrama de estados. Con tabla de transiciones, recuerden que estaba buena la tabla para testear todo lo que no era válido, y esto lo podemos hacer exactamente igual acá. ¿Sí? Y si tenemos las dos, podemos combinar las técnicas anteriores o aparecen algunas alternativas. Meyer decía en el libro de Meyer que cuando hablamos del estado interno de un objeto, el estado interno está dado por los valores de sus atributos. Entonces, si yo tengo una clase que tiene tres atributos, dos enteros y un booleano, su estado interno, la cantidad de estados internos va a estar dado por la cantidad de números maxim que yo tenga, más por 2, que son los dos valores booleanos, que es demasiado grande. Acá estamos buscando algo que sea más abstracto. Entonces la técnica o la idea que aparece es generar diagramas de estados a partir de estas condiciones, derivando los estados de los invariantes y las precondiciones junto con las secuencias de llamados. Y usar las aserciones como condiciones sobre las transiciones de los estados. Entonces empieza a aparecer algo de este estilo. Como ya habíamos visto antes con modelos, o lo vimos también un poco, quizás, no me acuerdo si lo vimos en TDP, pero básicamente el estado con el diagrama de estados. Se incluye el alfa y omega para hacer completo el ciclo de vida del objeto, y esto empieza a generar transiciones de este estilo. A partir de estas transiciones se empiezan a armar tablas, ¿sí?, donde yo empiezo a ver los estados que tengo, los eventos que se generan y a dónde me llevan esos eventos. Entonces, por ejemplo, acá lo que estoy diciendo es el constructor new es válido aplicarlo en alfa, porque es con el estado donde arranco yo todo, pero no en los otros estados que tengo. El evento 1, no me acuerdo cuál era el evento 1, este de acá que estaría representando algo, fíjense que 1 está marcado para el estado A y 1 está marcado para el estado B. Entonces, el evento 1, que no tiene condiciones de guardia, no hay precondiciones, no hay invariantes, se puede aplicar en el estado A y B, pero en el estado C generaría una excepción. El evento 2, acá está. No, acá lo que dice es, tiene condiciones de guarda sobre x igual 0. DC era, no importa. Si acá no importa esta condición, lo puedo aplicar en B, en C me generaría una excepción. Si la condición fuese falsa o verdadera, la puedo aplicar en A. Y así empiezo a generar una tabla de transiciones con todas las condiciones. Y eso empieza a crecer y yo puedo buscar maneras de navegar esa tabla o este diagrama de estados de manera representativa. Entonces la estrategia completa incluiría, si queremos hacer todo, aplanar las clases, generar el diagrama de estados, generar la matriz de respuesta y después aplicar una estrategia que se llama N+, que lo que me permite es recorrer en forma representativa ese diagrama de estados. Sin hacer todos los caminos posibles, porque pueden llegar a ser muchos, puedo buscar los más representativos. Esta estrategia N+, lo que hace es generar dos conjuntos de caminos, los round trip y los sneak path. Los round trip son caminos representativos, los sneak path son los que no deberían funcionar. Los round trip buscan ejecutar el uso normal de la clase sin cubrir todos los caminos de manera exhaustiva, y los sneak path buscan ejecutarlos de uso no normales. Después lo pueden ver porque está más detallado la transparencia que les voy a dejar, toda la idea completa porque es bastante larga. Básicamente yo tengo acá mi diagrama de estados para un juego, en este caso es un juego de vóley entre 3 jugadores, con todas las transiciones y las condiciones de guarda. Se generan árboles de caminos donde en el proceso de generación yo de un estado empiezo a ampliar a todos los estados donde yo puedo llegar, siempre y cuando no repita estados. Si yo repito un estado, ese estado no lo vuelvo a explotar. Fíjense, acá sirve P1 o lanza P1
hay un camino que me lleva a que sirve P2, sirve P3, P1 gana, sirve P1. Y esto se va haciendo por niveles. Y así cubro todo esto. Cuando vuelvo a hacer esto, es como una recursividad. Este estado no lo continúo porque ya lo estoy visitando, lo visité acá. Este estado no lo continúo porque ya lo visité acá. Este estado sí lo continúo porque todavía no lo visité. Si llego a omega terminé. Si llego a un estado hago todo esto y cuando vuelvo acá omega no lo expando porque ya es el último. Si es un estado que todavía no visité lo expando. Si ya lo visité, que en este caso es correcto, no lo expando. Y estos caminos me generan a mí alternativas de prueba para mi código. ¿Sí? Y acá podemos ver todos los casos que va generando. Bien, esto lo pueden mirar tranqui después en la transparencia. Y se hace muy largo en algunos casos. Y los sneak paths son, al igual que las tablas de transiciones, todos esos caminos que sabemos que no deberían hacerse, forzarlos para ver si efectivamente se pueden hacer. Y por último, volviendo un poco a lo que habíamos, por lo menos lo veíamos en modelos en su momento, cuando nosotros trabajamos con herramientas de modelado, existen lenguajes que nos permiten traer las restricciones que identificamos del modelado al lenguaje de programación. ¿Sí? Como pueden ser OCL o JML, Object Constraint Language para OCL o Java Modeling Language, que son lenguajes que nos permiten a nosotros establecer restricciones, ¿sí?, que podemos llevar al modelado del problema, que después se traducen, se pueden llevar también al código, y en el código las podemos controlar en ejecución. Entonces nos está dando una capa más extra de controles. Y esto resulta útil para todo lo que sea el tema de invariantes, aserciones y precondiciones. OCL es un lenguaje donde podemos expresar estas restricciones, muy variado, con muchas alternativas. Podemos poner condiciones, recorrer estructuras, es bastante completo. Podemos indicar cómo se inicializan las variables. Todo esto lo podemos expresar mediante OCL. Viene un plugin, ¿dónde lo tengo? Acá. Hay un plugin para Eclipse para incorporar OCL, para hacer todos estos controles durante la ejecución de un código. Está bueno considerarlos, porque es testing básicamente. Y Java Modeling Language es similar, por ahí no es tan expresivo como OCL, pero también nos permite expresar aserciones, precondiciones, postcondiciones, invariantes. ¿Sí? Una de las cosas que tiene JML que está muy buena es que nos permite mezclar expresiones que son computables, como decir que el resultado de la raíz cuadrada de algo tiene que ser un número mayor a 0, con expresiones que son oraciones, que no son computables. Por ejemplo, esto de X debería ser positivo. Esto está bueno porque, como habíamos visto cuando habíamos modelado, es un proceso iterativo. Entonces yo puedo arrancar expresando en JML cuestiones que son oraciones en inglés, y a medida que vamos iterando, ir transformándola en cosas que sean computables. Y finalmente llegar a algo que realmente sea un control en ejecución de mi código. Eso está bueno. Bien, estas son herramientas que están disponibles. Esto es un poco seguir hablando de lo que es testing orientado a objetos. ¿Sí? Seguimos en la próxima clase. Cuídense.